Mucho antes de que los reyes se alzaran y los profetas hablaran con truenos, hubo una era salvaje, una era sin corona ni cetro, donde el juicio no venía de los hombres sino de lo alto. Israel había conquistado tierras, sí, pero no había conquistado su propio corazón. El pacto con el Altísimo era un hilo tenso, a punto de romperse. Y cuando Josué, el general de los días antiguos, se marchó al silencio de los padres, la nación quedó como un campo sin sembrador, vasta, fértil y peligrosa. Los clanes de Israel, dispersos como brasas de un mismo fuego, comenzaron a pelear cada uno por su herencia. Pero no era solo la tierra lo que disputaban, sino su propia fidelidad. Cananeos, amorreos, jebuseos y demás sombras del pasado seguían ahí, no solo en fortalezas y colinas sino en los corazones. Y con ellos, sus dioses. Ídolos de madera, sí, pero con bocas que hablaban mentiras dulces y brazos que prometían protección, a cambio del alma. Fue entonces que el cielo habló, no con palabras suaves, sino con juicio. Un ángel, envuelto en fuego y viento, se apareció en Boquim. Su espada no estaba desenvainada, pero sus ojos ardían como carbones. Y dijo: Yo os saqué de Egipto. Yo os entregué esta tierra. Pero vosotros habéis roto mi pacto. Por eso no echaré a los enemigos delante de vosotros, ellos serán como espinas en vuestros costados. Y sus dioses, un lazo en vuestros cuellos. Y la multitud lloró en Boquim. Lloraron por su culpa, por su miedo, pero no cambiaron. Así comenzó el ciclo. Una espiral de desobediencia, opresión, clamor y liberación. Una danza entre la luz y la sombra, donde el Altísimo levantaba a guerreros, no por linaje, ni por fuerza sino por fe. El fuego aún ardía en Boquim cuando al sur, en la tierra áspera de Judá, una amenaza crecía. Los mesopotamios, liderados por el despiadado Cusán-Risataim, el doble maldad de Damasco, cruzaban los ríos con carros de hierro y ojos hambrientos. Israel dividido, tembló. Las tribus, en vez de unirse, discutían. No había rey. No había líder. Solo rumores y uno de ellos hablaba de un hombre que vivía entre las ruinas de la fe. Su nombre era Otoniel, hijo de Cnaz. Guerrero de linaje antiguo, pero más aún, hombre de valor silencioso, cuyos ojos habían visto las victorias de Josué, y cuyos brazos no se habían olvidado de blandir la espada. No era un líder por elección. Era un líder por destino. Cuando Cusán marchó sobre los campos, los clanes de Judá buscaron refugio, pero Otoniel no huyó. En sueños, una voz le habló, la misma que habló a Moisés en el monte, y al despertar las palabras ardían en su lengua. Ve, yo te envío. Con una armadura simple y una espada sin nombre, descendió de las colinas como un león al combate. Y cuando su grito de guerra resonó entre los valles, el pueblo incrédulo, pero esperanzado, lo siguió. Otoniel no buscó gloria. Buscó obediencia. La batalla fue feroz. Cusán, montado en su carro negro, se burló del campesino que osaba desafiarlo. Pero la fe es un filo más agudo que el acero. Y en el valle de Arba, Otoniel derribó al tirano con un solo golpe, como si la mano del Altísimo hubiera descendido sobre él. Israel fue libre por un tiempo. Pero la historia de los jueces no es una línea recta. Es un eco, que sube y cae. Y aunque el león de Judá rugió con justicia, la memoria del pueblo era corta. Pronto los mares del este volverían a moverse, y esta vez no vendrían solos, sino montados en carros de grasa y con dagas escondidas. La paz que trajo Otoniel fue como el rocío de la mañana, breve, hermosa y efímera. Apenas una generación y ya los ídolos volvían a ser acariciados. Las colinas se llenaron de altares ajenos, y la palabra del Altísimo fue cambiada por rituales de humo y placer. Entonces vino la segunda opresión. Del otro lado del Jordán, el rey Eglón de Moab, obeso y cruel, se alió con los amonitas y amalecitas, formando un yugo triple que cayó sobre Israel como un muro de sombra. Durante 18 largos años, el pueblo fue esclavo, obligado a pagar tributo al tirano en oro, ganado y humillación. Pero entre los humillados, se alzó uno. Un hombre sin fama, sin linaje, sin fuerza aparente. Su nombre era Ahod, de la tribu de Benjamín. Zurdos, les llamaban, con tono de burla. Pero lo que el mundo desprecia, el Altísimo puede usar como daga en la oscuridad. Ahod fue enviado con el tributo a Eglón. Él lo entregó, sí, pero también lo acompañaba un secreto. Una espada doble, de corto filo, escondida bajo su túnica, en su muslo derecho, el lugar que ningún guardia pensaría revisar. Porque todos suponían que un asesino empuñaría la diestra. Y ahí estaba el error. Ahod esperó. Fingió sumisión.
Luego pidió hablar a solas con el rey. «Tengo un mensaje de Dios para ti», dijo con voz temblorosa. El rey, codicioso de poder espiritual, ordenó a sus sirvientes que se retiraran. Y cuando el salón quedó vacío, Ahod se acercó. Con un solo movimiento veloz como un relámpago, su mano izquierda sacó la espada oculta y la hundió en el vientre del tirano. Tan profunda fue la estocada que el mango desapareció con la hoja. Eglón cayó, sin un grito. Solo un bufido y luego el silencio. Ahod salió por un pasadizo secreto, cerrando las puertas tras él. Los sirvientes pensaron que el rey meditaba. No supieron que ya hablaba con los muertos. Ahod corrió a las montañas de Efraín. Allí tocó la trompeta. Israel, a las armas. Y el pueblo, al ver al hombre que se atrevió a desafiar al monstruo, se encendió. El enemigo fue vencido. Moab, humillado. La tierra descansó por 80 años. Pero el ciclo no había terminado. Mientras las canciones de Ahod aún resonaban en las plazas, al oeste una nueva amenaza crecía como un trueno que nadie quiso oír. Los filisteos marineros de guerra, forjadores de hierro y adoradores del dios Dagón, invadían como una marea oscura, barriendo aldeas y sometiendo campos. Israel, una vez más, tembló. Pero esta vez, el libertador no vendría con trompetas. No vendría con multitudes. No tendría escuderos, ni profecías, ni juramentos celestiales. Su nombre era Samgar, hijo de Anat, un hombre común. Campesino. Arador de surcos. Pastor de bestias. Pero el fuego de la justicia ardía en sus venas. Cuando los filisteos atacaron la aldea de Bet-Horón, Samgar no tuvo tiempo para escapar ni para orar. No tenía espada. Solo un aguijón de bueyes, un palo largo y afilado en una punta, con hierro rústico en la otra, usado para guiar el ganado. Pero esa tarde, se convirtió en lanza, martillo y juicio. Samgar, solo, enfrentó a una partida de 600 filisteos. No por poder, sino porque el miedo no gobernaba su corazón. Uno a uno, con cada golpe, el aguijón silbaba como un látigo del cielo. Hombres con espadas cayeron ante aquel arma humilde, como si los ángeles mismos guiaran su mano. El campo quedó sembrado de enemigos muertos. 600. Israel se salvó y casi nadie supo su nombre. Samgar no pidió honor. No buscó trono. Volvió a su campo cubierto de sangre, a arar la tierra como antes, mientras los escribas del cielo anotaban su acto con tinta de eternidad. Pero mientras el sur callaba, el norte ardía. No bajo lanzas, sino bajo ruedas de hierro. Pues un nuevo enemigo se alzaba, Sísara, comandante de un ejército imparable, con 900 carros de guerra que destrozaban la tierra como monstruos metálicos. Y entonces, no fue un guerrero quien se alzó. Fue una mujer. Una profetisa. Una llama. Cuando los hombres temblaban, las montañas hablaban. Y en medio de los robles de Efraín, bajo la sombra de una palmera que parecía tocar el cielo, una mujer se sentaba en juicio. Su mirada atravesaba el alma. Su voz, cuando hablaba no era solo suya, era del Altísimo. Su nombre, Débora esposa de Lapidot. Su título, profetisa de Israel. Durante 20 años, el norte vivió bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán. Su general, Sísara, era una leyenda de muerte. Sus 900 carros de hierro rugían como bestias en los campos. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie, salvo Débora. Ella no blandía espada, pero sus palabras eran fuego. Llamó a Barak, hijo de Abinoam, un guerrero valeroso pero quebrado por el miedo. Le dijo: levántate. El Altísimo te ha elegido. Reúne 10.000 hombres de Neftalí y Zabulón. Sube al monte Tabor. Porque hoy entregaré a Sísara en tus manos. Pero Barak dudó. Y con voz temblorosa le dijo: iré, pero solo si tú vienes conmigo. Débora asintió, pero sus ojos brillaron con juicio. Iré contigo. Pero escucha bien, el honor de esta victoria no será tuyo. Porque el enemigo morirá a manos de una mujer. El plan se puso en marcha. Desde el monte, el pueblo descendió como río de fuego. Y Sísara, confiado, soltó sus carros. Pero entonces, los cielos se oscurecieron. Una tormenta sobrenatural rugió desde el sur. Lluvias torrenciales convirtieron el arroyo de Sison en un diluvio. Los carros de hierro se hundieron en el barro. Y en medio del caos, las espadas israelitas brillaron como relámpagos. Sísara, viendo su derrota, huyó a pie. Solo. Humillado. Y fue entonces que la profecía de Débora se cumplió. Porque el general no murió en batalla, sino en una tienda humilde, a manos de una mujer aún más inesperada. Su nombre, Jael,
esposa de Heber el Ceneo. Su arma, una estaca. Su sentencia, la justicia divina. Y entonces, en medio del campo aún húmedo por la lluvia de Dios y la sangre de los enemigos, Débora se levantó. No con espada, sino con canción. Un canto tan poderoso que hizo temblar montañas y estremeció los huesos de los cobardes. Barak estaba a su lado, pero fue Débora quien habló primero. Y el Espíritu del Altísimo puso fuego en su lengua. Despierta, Débora. Despierta y canta. Se alzó un pueblo voluntario. Y el cielo mismo peleó desde sus alturas. Ella no cantó solo por la victoria. Cantó por el despertar de un pueblo que dormía. Por las aldeas que volvieron a respirar sin cadenas. Por las madres que habían enseñado a sus hijos a esconderse y ahora los veían marchar como guerreros. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas combatieron contra Sísara. El torrente de Sisón los arrastró. El antiguo torrente, el torrente de Dios. Pero también hubo juicio en su canción. Las tribus que no acudieron fueron nombradas. Rubén, que dudó. Gad, que se quedó entre los rebaños. Meroz, que no vino al socorro del Altísimo. Su nombre sería maldito entre los siglos. Y al final, con voz como trueno bajo cielo despejado, Débora proclamó el destino de los enemigos de Dios. Así perezcan todos tus enemigos, oh Altísimo, más los que te aman. Sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó por 40 años. Pero el reposo es un lago tranquilo donde las serpientes también duermen. Israel volvió a olvidar. El ciclo comenzó otra vez. Y esta vez, el juicio vino no como ejército sino como enjambre. Un azote de langostas humanas, los madianitas. Campaban como nubes negras. Robaban las cosechas. Quemaban los campos. Israel, reducido a cavernas y escondites, clamó al cielo. Y el cielo, una vez más respondió. No con un guerrero, sino con un hombre tembloroso. Un campesino escondido llamado Gedeón. Las noches eran largas en Ofra, tierra de la tribu de Manasés. El viento olía a trigo quemado, a miedo antiguo. Los madianitas habían convertido a Israel en una nación de espectros, ocultos en cuevas, arrastrando las obras como ratas mientras los opresores saqueaban como langostas. No quedaba esperanza. En un lagar, un lugar destinado al vino, un hombre trillaba trigo en secreto. No por valentía, sino por miedo. Su nombre era Gedeón, hijo de Joás. Y allí, entre polvo y desesperación, se abrió el cielo. Un ángel del Señor apareció bajo una encina y dijo palabras que parecían una burla. El Señor está contigo, hombre valiente. Gedeón miró a su alrededor, casi riendo con amargura. ¿Valiente? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué todo esto nos ha sobrevenido? Pero el mensajero no corrigió, no explicó. Solo repitió. Ve con esta tu fuerza. Yo te envío. Derrotarás a Madián como a un solo hombre. Gedeón dudó. Pidió señales. Trajo ofrendas. Y el ángel, al tocar la carne y el pan sin levadura con su bastón, los encendió en fuego sobrenatural. Luego desapareció. Y Gedeón, temblando, supo que había visto al Altísimo y no había muerto. Esa noche, recibió su primera orden, destruir el altar de Baal de su padre. No en batalla, sino en valentía espiritual. Y aunque lo hizo con miedo y bajo la sombra de la oscuridad, lo hizo. El pueblo quiso matarlo al amanecer. Pero Joás, su padre, habló con sabiduría: si Baal es un dios, que se defienda solo. Desde ese día, Gedeón fue llamado Jerubbaal, el que contiende con Baal. Y entonces, Madián volvió con todo su poder. Como enjambres, sus guerreros llenaron el valle de Jezreel. Era el momento de luchar. Gedeón tocó la trompeta. Israel respondió. 32,000 hombres vinieron, pero el Altísimo no quería un ejército grande. Quería fe. Y uno por uno, los cobardes fueron enviados a casa. Luego, incluso los prudentes. Al final, solo quedaron 300. Con cuernos, antorchas y vasijas vacías. Nada más. Porque no era una batalla por la fuerza. Era una historia escrita para mostrar que un solo hombre, que se creía cobarde, podía convertirse en libertador si caminaba con Dios. Y la noche del ataque llegó. La luna apenas se atrevía a mirar. El valle de Jezreel, cubierto de tiendas y lanzas, dormía como una bestia gigantesca. Cientos de fuegos madianitas ardían como ojos entre la maleza. El rugido de ronquidos y risas de guerra llenaba el aire. Y al borde de las colinas, ocultos entre las sombras, solo 300 hombres esperaban.
no con espadas, sino con cuernos de carnero, vasijas de barro y antorchas escondidas. El plan era locura para el mundo y gloria para Dios. Gedeón se había infiltrado la noche anterior en el campamento enemigo. Escuchó a 2 soldados madianitas hablar. Uno había soñado con un pan de cebada que rodaba por el valle y destruía una tienda. El otro dijo, ese es Gedeón. Dios le ha dado el campamento entero en sus manos. Fue todo lo que necesitó. Regresó con un rostro nuevo, no de temor, sino de fuego. Dividió a sus hombres en 3 compañías. Les dijo, cuando yo toque el cuerno, ustedes también lo harán. Luego rompan las vasijas y griten conmigo, por el Señor y por Gedeón. Y así, a la hora más oscura de la noche, cuando el sueño de los enemigos era más profundo, los cuernos sonaron como un estruendo del cielo. Las vasijas se quebraron como relámpagos de barro. Y de repente, por las colinas, 300 antorchas brotaron como estrellas caídas. El valle se despertó en confusión total. Los madianitas sorprendidos, pensaron que estaban rodeados por miles. En la oscuridad se atacaron entre ellos. Hermanos mataron hermanos. Jefes cayeron a manos de sus propios esclavos. Gedeón y sus hombres ni siquiera blandieron la espada al principio. El enemigo huyó, pero no escapó. Gedeón persiguió a los reyes madianitas, Seba y Salmuna, más allá del Jordán. Y aunque exhausto, no descansó. Porque la libertad de un pueblo no se negocia. Se completa. Y cuando finalmente los capturó, los trajo ante los ancianos de Israel. Pero la historia de Gedeón no terminó en victoria. Cuando el pueblo le pidió ser rey, él dijo, no seré yo quien reine sobre ustedes, ni mi hijo. El Señor gobernará. Sin embargo hizo algo extraño, pidió oro del botín y forjó un efod, un objeto sagrado que con el tiempo se convirtió en trampa. Porque incluso los más grandes libertadores pueden ser vulnerables cuando los aplausos suenan más fuerte que la voz de Dios. Gedeón murió en paz. Pero el ciclo volvió a comenzar. Y esta vez, su propio hijo alzaría la mano. No como juez sino como tirano. Gedeón había dicho, el Señor reinará sobre ustedes. Pero su hijo no pensaba igual. Abimelec, nacido de una concubina en Siquem, era fuego contenido. No bastaba con ser hijo del gran juez. No bastaba con la sangre. Él quería el trono, aunque su padre nunca había tenido uno. Y donde la ambición crece, la sangre no tarda en brotar. Abimelec fue a sus parientes en Siquem y les dijo, ¿qué preferís? ¿70 hombres reinando sobre ustedes, o uno solo de su propia sangre? El argumento fue venenoso, pero eficaz. Con plata robada del templo de Baal-Berit, Abimelec contrató asesinos y mató a sus 70 hermanos, uno por uno, sobre una misma piedra. Una carnicería fraternal. Un altar sangriento al dios del poder. Solo Jotam el menor escapó. Y desde la cima del monte Gerizim, gritó una parábola profética. Los árboles quisieron un rey. El olivo, la higuera, la vid, todos se negaron. Pero el espino aceptó. Y dijo, venid, abrigaos bajo mi sombra. Pero si no saldrá fuego del espino y devorará los cedros. Luego huyó. Porque el espino ya estaba ardiendo. Abimelec reinó 3 años como un tirano. No era juez. No era libertador. Era un hombre devorado por su propio deseo. Gobernó con espada y temor. Pero la misma ciudad que lo coronó, lo traicionó. Los señores de Siquem comenzaron a conspirar en su contra. Robaban, mentían, sembraban discordia. Un espíritu maligno, enviado por Dios, comenzó a destruirlos desde adentro. Y entonces surgió un nuevo rival, Gaal, un líder rebelde que desafió a Abimelec y se ganó al pueblo. La batalla fue inevitable. Siquem ardió. Gaal fue expulsado. Los traidores murieron. Pero Abimelec no se detuvo. Como un fuego incontrolable, destruyó su propia ciudad aliada. La sembró de sal. Mató a todos sus habitantes. Y cuando los últimos sobrevivientes se refugiaron en una torre sagrada, Abimelec prendió fuego a la base, y más de 1000 hombres y mujeres murieron en llamas. Pero su destino aún no estaba cumplido. Porque en Tebes, otra torre lo esperaba. Y en lo alto, una mujer levantaba una piedra. La torre de Tebes se alzaba como el último refugio. Abimelec, aún sediento de dominio, no aprendió de la sangre de Siquem. Pensó que el fuego podía silenciar toda rebelión. Pensó que Dios seguiría en silencio. Pero el cielo no olvida. Los habitantes de Tebes, sabiendo lo que había hecho en Siquem, se encerraron en la torre del templo. Una vez más, Abimelec ordenó prender fuego a la base.
Subió él mismo para supervisar la destrucción. Y entonces sucedió. Desde lo alto, una mujer, sin nombre, sin título, sin ejército, levantó una piedra de molino. No era un arma de guerra, sino de pan. Un símbolo del hogar, de la vida. Pero ese día fue juicio. Con precisión divina, la dejó caer. Y la piedra partió el cráneo del rey Espino. Abimelec, tambaleándose, llamó a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no digan que una mujer me mató». Y así murió el hombre que había sembrado muerte para coronarse con fuego. Pero la historia sí lo recuerda, una mujer lo mató. Una mujer anónima, cuya mano quebró el orgullo más feroz. Y con su caída, Israel volvió a respirar por un momento. Porque tras el espino, el ciclo de jueces continuó. Hombres de corta gloria, guerras veloces, olvidos aún más rápidos. Tola, que juzgó por 23 años y restauró la calma. Jair, con sus 30 hijos y sus ciudades. Y luego el olvido. Israel volvió a pecar. Volvió a arrodillarse ante ídolos vacíos. Y esta vez, el castigo vino del este. Los amonitas cruzaron el Jordán. El enemigo no solo quería territorio, quería humillación, esclavitud, sacrificios humanos. Y en ese abismo, Dios llamó a un hombre rechazado por su sangre, pero endurecido por la vida. Un paria. Un guerrero salvaje. Un hombre con fuego en la mirada y cicatrices en el alma. En Galaad, entre peñascos y caminos polvorientos, vivía un hombre rechazado por sus hermanos. Hijo de una prostituta, Jefté fue expulsado de su casa por la vergüenza de su sangre. «Tú no heredarás con nosotros», le dijeron. «No eres de los nuestros». Y así, Jefté se convirtió en líder de hombres despreciados. Forajidos, marginados, guerreros sin patria. Con ellos, forjó su carácter. Aprendió a pelear, a negociar y a sobrevivir. Entonces, los amonitas vinieron como una ola furiosa, exigiendo tierras y sometimiento. Israel, asustado y sin líder, recordó a quien habían rechazado. Fueron a buscarlo. Y con voz temblorosa le dijeron: «Jefté, sé nuestro caudillo. Líbranos». Él no olvidó. Pero tampoco se negó. «Si me traéis para luchar y el Señor me da la victoria, ¿me haréis su cabeza?». «Sí», respondieron. «El Señor sea testigo entre nosotros». Y Jefté aceptó. Antes de pelear, envió mensajeros a los amonitas, intentando evitar la guerra. Les recordó la historia, las fronteras, la justicia. Pero ellos no escucharon. Así, Jefté invocó al Altísimo y hizo un voto: «Si entregas a los amonitas en mis manos, entonces, al volver, lo primero que salga de las puertas de mi casa para recibirme, lo ofreceré en holocausto». Fue su forma de sellar un pacto con Dios. Fue un voto peligroso. Jefté marchó con sus hombres. Y la batalla fue feroz, pero clara, los amonitas cayeron, y Galaad volvió a respirar. El pueblo lo aclamó. Él regresó triunfante. Y entonces, al llegar a su casa su hija salió corriendo a recibirlo. Con panderos, con danzas, con alegría. Su única hija. Su única familia. Jefté rasgó sus vestiduras. El voto lo consumía. El rostro de su hija cambió. Pero no hubo reproche, solo dignidad. «Padre, si hiciste un voto al Señor, haz conmigo como prometiste. Pero concédeme esto, 2 meses para llorar mi virginidad en los montes». Y así fue. Ella partió. Y cuando regresó, fue entregada. La Escritura guarda silencio en los detalles. Pero el alma del lector llora. Desde entonces, las hijas de Israel recordaban este acto cada año, con cantos de duelo por la hija de Jefté. Y aunque Jefté juzgó a Israel por 6 años, su historia no se recuerda por sus victorias, sino por una promesa. Una que fue cumplida a un precio eterno. Los filisteos no llegaron con ejércitos rugientes. Se infiltraron como una sombra. Se mezclaron, comerciaron, sedujeron y dominaron. En los días de su opresión, Israel ni siquiera pedía ayuda. Estaban tan acostumbrados a ser esclavos, que confundieron la paz con la sumisión. Pero Dios no había terminado con ellos. En la aldea de Sora, una mujer estéril, sin nombre en las Escrituras, pero conocida en el cielo, recibió una visita celestial. Un ángel del Señor se le apareció y dijo: «Vas a concebir y dar a luz un hijo. No beberás vino ni comerás impurezas. Y su cabello jamás será cortado. Porque desde el vientre, será nazareo de Dios. Él comenzará la liberación de Israel de manos de los filisteos». Su esposo Manoa no entendía. Pidió ver al mensajero también. Y cuando lo vio,
Preguntó su nombre. El ángel respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es maravilloso? Luego, mientras la ofrenda ardía sobre una roca, el mensajero ascendió en la llama misma hacia el cielo. Manoa cayó de rodillas, temiendo por su vida. Pero su esposa con sabiduría, dijo: si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda. Y así nació Sansón. Desde joven, el Espíritu de Dios comenzó a agitarlo como un viento incontenible. Tenía fuerza descomunal, voluntad propia, y una personalidad como relámpago, hermosa, destructiva, impredecible. Su primera acción como adulto no fue una batalla, sino un amor prohibido, una mujer filistea de Timnat. Contra el consejo de sus padres, dijo: tómenla por esposa para mí. Me agrada. Pero las Escrituras revelan el misterio. Esto venía de Dios, quien buscaba ocasión contra los filisteos. El matrimonio desencadenó caos. Sansón mató a un león con sus propias manos. Propuso acertijos imposibles. Fue traicionado por su esposa. Incendió campos con zorros y teas encendidas. Mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Rompió puertas de ciudades y cargó portones sobre sus hombros. Y el pueblo, en vez de apoyarlo, lo entregó. Pero Sansón era un fuego que no podía ser apagado aún. Su mayor prueba aún no había llegado. Una mujer de nombre hermoso y propósito oscuro. Sansón, el hombre de los milagros físicos, era también esclavo de sus pasiones. Había vencido ejércitos, animales salvajes y ciudades fortificadas, pero no sabía dominar su propio corazón. Y así, cuando vio a Dalila, su alma se rindió antes que sus músculos. Dalila no era como las otras. Ella no necesitaba gritar, ni empuñar espada. Su arma era la suavidad, su estrategia, la insistencia. Y su misión había sido comprada. Los príncipes filisteos vinieron a ella en secreto. Sedúcelo. Descubre el secreto de su fuerza. Y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. El precio del héroe estaba pactado. Una y otra vez, Dalila lo presionó. ¿Dónde radica tu fuerza, Sansón? ¿Cómo podría ser atado y dominado? Primero, Sansón jugó con ella. Le dio respuestas falsas, cuerdas nuevas, sogas frescas, trenzas tejidas en telares. Y cada vez los filisteos entraban sigilosamente solo para ser humillados. Pero Dalila no se rindió. Como la gota que horada la roca, insistió. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Día tras día, hasta que su alma se angustió hasta la muerte. Y entonces Sansón cedió. Le confesó todo. Jamás se ha pasado navaja por mi cabeza. Porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Si me cortan el cabello mi fuerza me abandonará. Dalila supo que era verdad. Lo durmió sobre sus rodillas. Llamó a un barbero. Y uno a uno, los 7 mechones de su poder cayeron. Luego gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se levantó como otras veces, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Fue capturado. Le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza donde giraba la rueda de un molino como un esclavo ciego. Y los príncipes celebraban. Nuestro dios Dagón ha vencido al destructor de nuestras tierras. La gran fiesta había comenzado. Miles de filisteos llenaban el templo de Dagón. Reyes, señores, nobles y multitudes. Cantaban, bebían y celebraban su triunfo sobre Israel. En el centro del escenario no había un héroe, sino un espectro, Sansón, el ciego, el derrotado, el burlado. Los sacaron de la prisión para entretenerlos. El destructor convertido en bufón. Pero mientras el pueblo reía, Sansón oraba: Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerza esta vez nada más. Para vengarme de los filisteos por mis 2 ojos. Pidió al joven que lo guiaba: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Déjame apoyarme en ellas. Y cuando sintió el frío de la piedra bajo sus manos, y el rugido de la multitud sobre su cabeza, Sansón gritó al cielo: muera yo con los filisteos. Y empujó. Con toda su alma. Con todo su cuerpo. Con toda su historia. Las columnas temblaron. El techo crujió. Y el templo entero se vino abajo. Miles murieron aquel día. Más que en todas las batallas anteriores. Y entre los escombros, aplastado pero en paz, yacía Sansón, el juez que había nacido para comenzar la liberación de su pueblo, y que la selló con su muerte. Su familia vino a recoger su cuerpo. Lo enterraron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había juzgado a Israel por 20 años. Y su historia fue contada generación tras generación,
como advertencia y promesa. Pero con su muerte, Israel volvió a caer en la confusión. Sin rey, sin guía, sin temor de Dios. Y lo que vino después fue aún más oscuro. Porque cuando no hay juez, cada uno hace lo que bien le parece. Y la tierra entera comenzó a pudrirse desde dentro. En aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Un levita viajaba con su concubina, una mujer de Belén de Judá. Había huido de él por un tiempo, pero él fue a buscarla. La reconcilió. Emprendieron juntos el camino de regreso. Pero la noche los sorprendió cerca de Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín. Nadie les ofrecía hospedaje, hasta que un anciano los recibió. Parecía una noche tranquila. Hasta que la maldad tocó la puerta. Hombres perversos rodearon la casa. Golpeaban, gritaban. Querían abusar del levita como si fueran sodomitas en tiempos de Lot. El anciano les rogó, pero ellos insistían. Y entonces, ocurrió lo impensable. El levita tomó a su concubina y la entregó a la multitud. La noche se tiñó de gritos, de violencia. La violaron hasta el amanecer. Y al salir el sol, la mujer cayó a la puerta de la casa y murió. El levita salió y la vio tendida. «Levántate. Vamos». Pero ella no respondió. Entonces la cargó sobre su asno. La llevó a su casa. Y allí, en un acto tan brutal como simbólico, tomó un cuchillo y la cortó en 12 partes. Envió un pedazo a cada tribu de Israel. Y el mensaje no necesitó palabras. Todo el que lo vio decía: «Jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde que Israel salió de Egipto». La indignación se encendió como fuego entre los clanes. Las tribus se reunieron como un solo hombre en Mizpa. El levita contó lo sucedido. Y entonces, Israel declaró guerra contra Benjamín. Una guerra civil. Hermano contra hermano. Israel contra Israel. El pecado ya no venía de los cananeos ni de ídolos extranjeros. Ahora estaba en casa. Dentro del propio corazón del pueblo. Israel se reunió como un solo cuerpo en Mizpa. Cientos de miles de hombres armados. 12 tribus indignadas por la violación, el asesinato y la indiferencia de Benjamín. Mandaron mensajeros a Gabaa. Entregadnos a esos hombres malvados. Que mueran. Que se limpie el pecado de Israel. Pero Benjamín no los escuchó. En vez de arrepentirse tomaron las armas. ¿Y qué ejército? 26.000 hombres de Benjamín, valientes y feroces, entre ellos 700 guerreros zurdos que lanzaban piedras con honda y no fallaban jamás. Gabaa se convirtió en su fortaleza. La guerra era inevitable. Israel consultó a Dios. ¿Quién subirá primero? Y Dios respondió: Judá subirá. Pero aquel día Benjamín los derrotó. 22.000 israelitas murieron. Desconcertados, lloraron ante el Señor y volvieron a luchar al día siguiente. Otra derrota. 18.000 más cayeron. Y entonces por tercera vez, ayunaron, lloraron y ofrecieron holocaustos. Esta vez, Dios dijo: Subid, porque mañana los entregaré en vuestras manos. La batalla final fue brutal. Una trampa envolvente. Fuego en Gabaa. Tropas emboscadas. Espadas sin compasión. 25.000 benjaminitas murieron. Y los pocos que sobrevivieron huyeron a los peñascos de Rimón. Israel, embriagado de victoria y furia, arrasó las ciudades de Benjamín. Mataron mujeres, niños, animales. Pusieron fuego. Casi exterminaron una tribu entera. Luego vino el silencio. Un silencio culpable. Las llamas se apagaron. El eco de los gritos se extinguió. Y entonces el pueblo despertó demasiado tarde. ¿Qué hemos hecho? Hoy falta una tribu en Israel. Y lloraron amargamente. Porque la justicia, sin compasión, deja ruinas. Porque la furia sin guía, devora incluso lo sagrado. Y ahora, tenían una nueva tragedia. Casi no quedaban mujeres para los benjaminitas. ¿Y cómo restaurar una tribu sin futuro? La solución que hallaron fue tan extraña como dolorosa. El pueblo se lamentaba. Una tribu de Israel ha sido cercenada. Quedan pocos hombres de Benjamín y sin esposas no hay generación. Debemos darles mujeres. Pero había un problema. Habían jurado solemnemente que ninguno de ellos daría una hija en matrimonio a los benjaminitas. Un voto ante Dios era inquebrantable. Así que idearon una salida sombría. Primero, buscaron pueblos que no hubieran acudido a la guerra santa. Y hallaron uno, Jabes de Galaad. Nadie de allí vino a luchar. Castiguémoslos. Enviaron 12.000 soldados. Mataron a todos, hombres, mujeres casadas, niños.
Solo se perdonaron a 400 doncellas vírgenes. Estas fueron entregadas a los benjaminitas. Pero no bastaba. Aún faltaban mujeres. Y entonces, alguien recordó una fiesta religiosa en Silo, donde las doncellas danzaban en los campos. Y en un acto que parecía más un rapto que una boda, dijeron a los benjaminitas: escondíos entre las viñas. Y cuando salgan las jóvenes a danzar, cada uno tome una y huya con ella. Así tendrán esposas. Y si los padres de ellas se quejan, diremos: perdonadlos, pues no las recibieron en batalla ni las tomaron con vuestra bendición. Y así ocurrió. Los hombres de Benjamín secuestraron esposas durante una fiesta santa, e Israel lo permitió. No fue justicia. No fue redención. Pero fue lo que pudieron hacer en medio de su confusión. Y así, la tribu de Benjamín fue restaurada. Se reconstruyeron sus ciudades. Tuvieron hijos. Israel volvió a respirar. Pero las cicatrices quedaron. Todo el libro de los Jueces culmina con esta frase, repetida como campana rota. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en esa ausencia, Israel no solo necesitaba un líder. Necesitaba un corazón nuevo. El relato de los Jueces no es solo un registro de caos y guerras, es también un espejo que refleja la necesidad profunda del pueblo de Israel. Un liderazgo firme, justo y divinamente guiado. Cada juez fue un faro temporal en la oscuridad, pero ninguno pudo traer la paz eterna. Sus victorias y derrotas revelan que el pueblo sin un rey con corazón de Dios, seguía vagando en la sombra. Profetas y sabios escucharon el clamor de esta historia y la interpretaron como un anuncio velado. Vendrá un rey, no un juez, sino un rey eterno. Él restaurará no solo tierras, sino corazones. Será justo y misericordioso, y en él no habrá corrupción ni confusión. Este rey uniría a Israel con poder y amor, y establecería un reino que jamás caería. Por eso, el ciclo de los jueces es también un llamado a la esperanza. Porque aunque en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía, el futuro pertenece a aquel que guiará con justicia y verdad. Y mientras el pueblo recordaba estas historias, aguardaban con anhelo al verdadero rey que vendría. El relato de los jueces es un espejo para nuestra alma colectiva. Nos muestra que sin un liderazgo arraigado en la justicia y la fe, la humanidad cae en la anarquía del cada uno hace lo que quiere. Y cuando eso sucede, florecen la violencia, la confusión y la desesperanza. Pero también nos recuerda que la misericordia puede surgir de la ruina, que la redención es posible, aunque no sin costo. Los jueces, imperfectos y humanos, fueron instrumentos del plan divino. Nos enseñan que Dios no abandona, incluso cuando nosotros fallamos. Hoy, en un mundo fragmentado, su historia sigue vigente. La necesidad de líderes sabios, de comunidades unidas y de corazones transformados. Porque la verdadera paz y justicia no se imponen por la fuerza, sino que nacen del amor, la verdad y la humildad. Y mientras recordamos el caos de aquellos días, podemos elegir un camino diferente. Uno donde cada uno haga lo que bien le parezca, pero siempre guiado por la luz del bien común. El libro de los Jueces nos deja una enseñanza inquebrantable. La historia de un pueblo que sin un liderazgo verdadero, naufragó en la oscuridad del egoísmo y la violencia, pero que siempre tuvo la esperanza de ser rescatado. Nos habla del ciclo eterno de caída y redención, de la fragilidad humana y la paciencia divina. Nos recuerda que la fuerza sin sabiduría se destruye a sí misma, y que el poder sin justicia es una maldición. Pero sobre todo, nos muestra que Dios nunca abandona a su pueblo, y que siempre envía jueces, ya sean guerreros, profetas o líderes, para guiarnos cuando estamos perdidos. Este libro es una invitación abierta para cada uno de nosotros. ¿Seremos jueces de nuestra propia vida o seguiremos a un rey que transforma corazones? Porque el legado de los jueces no termina en la historia antigua, sino que vive en cada decisión que tomamos, en cada acto de justicia y misericordia que elegimos hoy. Y así, con el eco de sus voces resonando en el tiempo, cerramos este viaje épico. Un viaje que nos recuerda que la verdadera batalla no es contra enemigos externos, sino contra las sombras que llevamos dentro. Los jueces fueron líderes imperfectos pero poderosos. Personajes clave y sus enseñanzas. 1. Otoniel. El primer juez, símbolo del liderazgo valiente y obediente. Nos enseña que la fidelidad a Dios es la fuente del verdadero poder. 2. Débora. La profetisa y guerrera que rompió moldes. Su historia muestra que la sabiduría y la valentía pueden venir de donde menos se espera, y que el liderazgo no tiene género. 3. Gedeón. El hombre humilde que venció con fe y estrategia.
Su vida es prueba de que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. 4. Sansón. El juez de fuerza sobrenatural y debilidades humanas. Su historia es un llamado a la vigilancia sobre las pasiones y a confiar en la fuerza que viene de Dios. 5. Jefté. El guerrero rechazado que fue llamado a salvar a Israel. Nos recuerda que Dios puede usar incluso a los marginados para cumplir sus planes, aunque a veces con un costo difícil. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.